Voy al hospital por una semana para hacerme unas pruebas, declaré sosteniendo mi maleta. Mi esposo George y mi hijo Ethan me miraron inexpresivamente por un momento, pero rápidamente recuperaron su compostura habitual. Genial, quédate allí para siempre. Sus palabras fueron tan crueles que me sentí mareada. Reprimí las lágrimas y salí de la casa. Probablemente nunca volveré a vivir en esta casa. Dejé los papeles del divorcio. Incluso cuando les dije que iba al hospital, no se preocuparon por mí en absoluto. Sintiéndome miserable, caminé lentamente hacia la estación. Entonces escuché que alguien me llamaba desde algún lugar. Señora Miller. Conocía la voz que se acercaba a mí. Encontrarla en un lugar como este, qué coincidencia, dije. Ella tomó mi mano y dijo con una expresión seria en su rostro, no es una coincidencia, la he estado esperando. Fue aquí donde iba a aprender una verdad asombrosa. Mi nombre es Irene Miller y tengo 59 años. Después de dar a luz a mi único hijo, Ethan, cambié de un trabajo de tiempo completo a uno de medio tiempo. Finalmente renuncié y me convertí en trabajadora de medio tiempo en un restaurante. En resumen, he vivido una vida muy normal. Pero recientemente he tenido un problema. Mi hijo Ethan de repente renunció a su trabajo y dijo que iba a vivir de mí. La vida de la ciudad no me convenía, así que le dije a mi jefe que renunciaba y me fui. Encontraré un trabajo por aquí. Pero como soy tu hijo, no necesito pagar los gastos de manutención, ¿verdad? Así que sí, ese es el trato. Me quedé estupefacta por la decisión casual de Ethan de dejar su trabajo y regresar a casa. Mi esposo George ya había dejado su trabajo y estaba desempleado. Estaba decidido a no hacer nada hasta que cumpliera 65 años y pudiera recibir su pensión. Mi salario de medio tiempo no era mucho. Estábamos agotando lentamente nuestros ahorros para la jubilación para llegar a fin de mes. En esta situación, no teníamos espacio para mantener a nuestro hijo desempleado de casi 30 años. Se lo dije. Honestamente, lo siento, pero no podemos pagar tus gastos de manutención. Si estás dispuesto a trabajar y contribuir a la casa, podemos dejarte quedarte. Mantendré tu habitación limpia, pero no podemos mantenerte financieramente. Cuando se lo dije claramente, Ethan se molestó visiblemente y comenzó a usar un lenguaje abusivo. Ustedes se divirtieron viviendo la buena vida y ahora están en la ruina, eso es un desastre. Es difícil incluso conseguir un trabajo con salario hoy en día. No es justo. Nunca esperé que dijera tales cosas. Miré a George, que estaba escuchando a mi lado. Tenía una expresión complicada en su rostro, pero su expresión no se debía a las palabras abusivas de Ethan hacia mí. Una esposa que ni siquiera puede ahorrar para la jubilación es un fracaso como esposa. No podía creer que me estuviera culpando por esto. Todavía estaba hablando por teléfono con Ethan, pero no pude evitar replicar, ¿qué estás diciendo? ¿Es mi culpa? Tú eres el que salía a beber diciendo que era por negocios. El presupuesto de entretenimiento de la compañía tenía un límite. A menudo excedías el límite y pagabas de tu bolsillo, ¿no? También eres un gran derrochador y malgastas dinero. Por eso no pudimos ahorrar dinero. ¿Por qué soy la única culpable? Estaba al borde de las lágrimas. Ethan sonaba exasperado al otro lado de la línea. Oh, genial, la señora de casi 60 años está llorando. No quiero oír eso. Puedes ver claramente que papá también está harto. Se supone que una esposa debe apoyar al sostén de la familia desde detrás de escena. No se supone que debes preocuparlo por cosas como los ahorros. El hecho de que no tengamos suficientes ahorros para la jubilación es porque mamá fue una mala esposa. Todo es tu culpa. Entonces, ¿por qué lloras? No tiene ningún sentido. Mi esposo incluso me culpó. Mi corazón estaba hecho pedazos. Las parejas que se acercan a los 60 probablemente no hablan mucho entre sí a menos que sean muy cercanas. Mis padres y suegros solo tenían conversaciones mínimas. Tal vez por eso George y yo solo teníamos conversaciones necesarias después de que Ethan se fue de casa. Eso es lo que lo hizo tan doloroso cuando George finalmente me habló. Fue para culparme. Soy una persona sensible, me lastimo fácilmente por pequeñas cosas. Durante un tiempo después de ese día, estuve deprimida,
hasta el día en que Ethan realmente regresó. Ethan llamó a finales de marzo, 2 meses después. Realmente regresó. «Wow, esta casa sigue siendo un desastre. Mamá, ¿limpias alguna vez? Esto es inaceptable». «¿De qué estás hablando?» «Limpio regularmente. Esto es solo desgaste normal. Es una casa vieja, algunas manchas son difíciles de quitar sin importar cuánto limpies». Mientras explicaba, George intervino y dijo algo inesperado: «Está sucio porque te descuidaste en limpiarlo en primer lugar. El desgaste es solo una excusa». «¿Qué pasa con las instalaciones comerciales? Se mantienen limpias incluso después de décadas. Así es como debería ser». «Eso es diferente», dije. «Tienen limpiadores profesionales que limpian a fondo todos los días de acuerdo con un manual. Usan productos de limpieza de calidad profesional. A los limpiadores se les paga para limpiar, por lo que lo hacen correctamente. Limpiar en casa es algo que se hace voluntariamente. Es más como un pasatiempo, y el nivel de limpieza depende de cuán maniático de la limpieza seas. Y no soy una maniática de la limpieza, pero tampoco soy tan descuidada como para poder vivir en un basurero. El nivel de suciedad en esta casa es probablemente normal para cualquier hogar». Estaba cada vez más irritada de que estuvieran culpando a mi pereza por la suciedad de la casa, y comencé a llorar de nuevo. ¿Soy realmente tan mala que tienen que criticarme tanto? Sé que no es bueno llorar a mi edad, pero me preguntaba si realmente había hecho algo tan malo como para merecer este tipo de trato. Pero cruelmente, George y Ethan se miraron y dijeron: «Por supuesto que lo eres. Hay tantas cosas con las que no estoy contento de ti. Eres una cocinera terrible, eres descuidada con la limpieza, y apuesto a que la ropa siempre está llena de arrugas. Eres tan tímida que es irritante verte. Papá tiene razón, mamá es diferente a otras madres. Es un poco molesta. Deberías ser más enérgica. Siempre eres tan indecisa». Cada vez que veía eso, me sentía mal. Temía presentarles a mis amigos. Sentí un dolor sordo y agudo en todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado. Ethan es mi precioso hijo y George es mi esposo, el hombre con el que he estado desde mis 20 años. Pensar que pensaban así de mí. Me quedé congelada por un tiempo. Ethan pasó junto a mí y le entregó un regalo a George. «Papá, ¿te gusta esta marca, verdad? La encontré por allá, así que te la compré». «Oh, Ethan, eres tan considerado». Fueron a la sala de estar charlando. Yo no recibí ningún regalo. Todo lo que obtuve fueron sus miradas de odio y desprecio. Entonces comenzaron los días del infierno. «Oye, ¿dónde está el desayuno de Ethan?» «Sí, prefiero el desayuno japonés». Como de costumbre, me desperté temprano y preparé las tostadas y los huevos favoritos de George, cuando de repente George me llamó desde la mesa del comedor. Aparentemente, Ethan prefería un desayuno japonés. Desde que regresó, había estado yendo a un restaurante que abría temprano en la mañana. Nunca había oído hablar de esto antes. Revisé rápidamente el refrigerador, pero no había mucho allí. Un desayuno japonés típico sería arroz, sopa de miso, salmón a la parrilla y tortilla enrollada. Yo también prefiero un desayuno japonés, y lo habría hecho si pudiera, pero a George no le gusta el arroz. Desde que Ethan se fue de casa, nuestras comidas eran principalmente a base de pan. Solo compré suficiente arroz para mí. Habían pasado 10 años desde que Ethan se fue de casa. Me había olvidado por completo de su preferencia. «Lo siento, no tengo los ingredientes ahora mismo. Me aseguraré de preparar un desayuno japonés para ti a partir de mañana». Cuando dije eso, Ethan chasqueó la lengua. «Eres inútil, vieja. Deberías conocer las preferencias de tu propio hijo». Se fue a algún lugar sin tocar el desayuno que había preparado. Unos días después, Ethan anunció que había encontrado un trabajo. Pensé que sería un puesto de tiempo completo, pero resultó ser un trabajo de medio tiempo. No me gusta estar atado como empleado de tiempo completo. Los trabajos de medio tiempo son más flexibles. Si trabajo en varios trabajos y el salario total es aproximadamente el mismo que cuando era empleado de tiempo completo, eso es suficiente para mí. Ethan dijo esto casualmente bebiendo su té. «Creo que es mejor construir una carrera como empleado de tiempo completo, te ayudará a largo plazo.
Pero sabía que Ethan no apreciaría mi opinión. Ethan trabajó en varios trabajos de medio tiempo, dejando uno y solicitando otro durante varios meses. Un día conseguí un trabajo de tiempo completo, dijo con una mirada seria en su rostro. Por supuesto que estaba feliz por él, pero me preguntaba que había cambiado de opinión. Le pregunté cautelosamente, eso es genial, pero ¿qué pasó? Dijiste que no te gustaba estar atado. No te metas en mis asuntos. Dios mío, por eso odio a los viejos. No es asunto tuyo cómo elijo vivir mi vida. No esperaba que dijera eso. Soy su madre, no una extraña. ¿Por qué está tan molesto cuando solo muestro un poco de preocupación? Recordé el pasado. Si hubiera sido una madre sobreprotectora con un sentido de distancia poco saludable, entonces podría aceptar que me encuentre molesta ahora. Pero no podía pensar en nada de eso. Cuando estaba en esta fase rebelde, traté de no interferir demasiado y observarlo desde la distancia. No me inmiscuí en sus estudios y lo dejé hacer lo que quería, manteniendo una distancia respetuosa. Pero, ¿por qué Ethan llegó a aborrecerme tanto? Descubrí la razón inesperadamente. 3 meses después de que Ethan comenzara su trabajo de tiempo completo, George lo invitó a salir a tomar algo para celebrar. Llegaron a casa tarde en la noche, completamente borrachos. ¿Por qué bebes tanto que ni siquiera puedes caminar correctamente? Le pagué al taxista y de alguna manera logré meterlos adentro. Entonces Ethan me miró y dijo en voz baja, no me toques. Odio tu cara. Siempre lo he hecho. No te soporto físicamente. Es lo peor tener una madre como tú. Estoy tan contento de parecerme al lado de la familia de mi papá, que eran relativamente guapos. Mi tía por parte de mi papá era modelo. Todo ese lado de la familia es guapo. Comparado con eso, tu lado. Realmente odio tu cara. Después de decir lo que quería decir, Ethan se desplomó en el suelo de la entrada. Comenzó a roncar ruidosamente. Sentí que mis fuerzas abandonaban mi cuerpo. Si hubiera hecho algo para molestarlo, estaba lista para disculparme. Pero, contrariamente a mis expectativas, Ethan me dijo que odiaba mi cara. En resumen, le disgustaba por algo que no podía cambiar sin importar cuánto lo intentara. Lo absurdo de la situación me hizo reír extrañamente. ¿Por qué tengo que pasar por esto? He hecho todo por mi esposo e hijo, y me odian porque no les gusta mi cara. No lo entendía. Después de ese día, comencé a enfermarme más a menudo. Lo siento, me quedé dormida. Tuve un terrible dolor de cabeza desde anoche y no pude levantarme. Cuando le dije esto, George suspiró profundamente. El deber de una ama de casa es levantarse temprano y preparar el desayuno. Ni siquiera puedes hacer eso correctamente. Además, tu trabajo de medio tiempo apenas genera dinero. ¿Tiene algún sentido que trabajes? Si no, simplemente renuncia. Tendrás que vivir con más frugalidad, pero no esperes que te ayude. Es tu culpa después de todo. ¿Son estas las palabras que un esposo debe decirle a su esposa enferma? Ya no esperaba nada de George. Silenciosamente fui a la cocina, pero el dolor de cabeza no desaparecía. Hice un desayuno simple y fui al hospital ese día. Fui al departamento de neurocirugía y me hice una resonancia magnética. Cuando volví por los resultados, me dijeron que fuera a un hospital más grande. Cuando le conté sobre eso, Ethan estaba extrañamente emocionado. Oh, eso es genial, ¿no? Oye, papá, si algo le pasa a mamá, recibiremos el dinero del seguro de vida, ¿verdad? Eso es mucho mejor que sus pequeños ingresos de medio tiempo. ¿Qué clase de hijo dice eso de su propia madre? Y ni siquiera está confirmado que esté enferma todavía. Entonces, como si fuera una buena oportunidad, Ethan dijo, me voy a casar. Por eso conseguí un trabajo de tiempo completo. No quería lidiar con ningún problema potencial con mi suegra, así que no planeaba decírtelo mientras todavía estuvieras por aquí. Los problemas con la suegra son ciertamente problemáticos. Tuve una relación terrible con la madre de mi esposo. Estábamos completamente distanciadas cuando ella falleció. Aunque era la madre de mi esposo, seguía siendo una extraña. Entiendo la preocupación de Ethan por eso, pero me dolió que hubiera decidido por su cuenta que yo sería una terrible suegra que intimidaría a su esposa.
Siempre había planeado ser amable con mi futura nuera, aprendiendo de los errores de mi propia suegra. Ni siquiera me han diagnosticado nada todavía. ¿Por qué dices cosas tan insensibles? Todavía soy tu madre, ¿sabes? Cuando dije eso, la expresión de Ethan se endureció. ¿Qué pasa con esa actitud santurrona? Nunca te pedí que me dieras a luz. Me tuvieron por sus propias razones egoístas. Entonces, ¿qué quieres decir con que eres mi madre? Deberías estar agradeciéndome por dejarte ser mi madre. Decidí que no tenía sentido seguir hablando con Ethan. Ya no quería perder mi energía discutiendo con ellos. 2 semanas después, de repente les anuncié como si fuera la cosa más natural del mundo: voy al hospital por una semana para hacerme unas pruebas, declaré sosteniendo mi maleta. George y Ethan me miraron inexpresivamente por un momento, pero rápidamente recuperaron su compostura habitual. Perfecto. George aplaudió con deleite. Reaccionó como un niño pequeño. Sí, probablemente tengas alguna enfermedad terminal. No vuelvas, quédate allí para siempre. La reacción de Ethan fue similar. Sus palabras fueron tan crueles que me sentí mareada, pero de alguna manera logré mantenerme firme. Reprimí las lágrimas y salí de la casa. Probablemente nunca volveré a vivir en esta casa. Dejé los papeles del divorcio. Incluso cuando les dije que iba al hospital, no se preocuparon por mí en absoluto. Sintiéndome miserable, caminé lentamente hacia la estación. Entonces escuché que alguien me llamaba desde algún lugar. Señora Miller. Miré a mi alrededor y vi a una mujer saludándome corriendo hacia mí. La conocía. Oh, Emily, ¿qué pasa? Era miembro del personal de la clínica de neurocirugía a la que fui. Siempre escuchaba mis preocupaciones y confiaba mucho en ella. Encontrarla en un lugar como este, qué coincidencia, dije. Emily tomó mi mano y dijo con una expresión seria en su rostro: no es una coincidencia, la he estado esperando. Sus palabras eran confusas. Solo podía mirarla con una expresión de desconcierto. Fue aquí donde iba a aprender una verdad asombrosa de Emily. Esa noche, me molestó mi teléfono, que no dejaba de sonar. Después de un rato, Emily entró riendo y sacó su propio teléfono. Eres demasiado lenta para darte cuenta. Solo ahora el mío ha estado sonando sin parar también. El teléfono de Emily mostraba el nombre de George en la pantalla. Bueno, comenzamos nuestro plan. De acuerdo. Con el visto bueno de Emily, presioné el botón de llamada en mi teléfono que sonaba constantemente. Inmediatamente escuché la voz enojada de mi esposo George. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con los papeles del divorcio? ¿Crees que puedes simplemente ignorarme? Vuelve aquí ahora. En el pasado, habría estado demasiado asustada para responderle, pero las cosas eran diferentes ahora. Respiré hondo y hablé. Te dije que iba al hospital para hacerme unas pruebas. ¿Dónde estás? Honestamente, usa tu cerebro. Obviamente estoy en el hospital. ¿Tus oídos son solo para decoración? Y sobre los papeles del divorcio, quiero el divorcio, por eso los escribí y los dejé allí. Ya no me necesitas, así que divorciémonos. Será mejor para ti también. Tú mismo dijiste que estarías mejor sin una esposa inútil como yo. Hablé sin respirar, con los hombros agitados. Emily me frotó suavemente la espalda. Luego, con voz tranquila, le habló a George, que estaba gritando al otro lado de la línea. George, hola, ha pasado tiempo. ¿Te acuerdas de mí? Soy Emily. La voz de George se volvió aguda por la sorpresa al escuchar el nombre de Emily. ¿Emily? ¿Por qué? ¿Por qué estás con mi esposa? ¿Por qué no estaría? Me sorprendió cuando Ethan de repente me dijo que su madre había fallecido. Sabía que la señora Miller era paciente en la clínica de neurocirugía de mi padre, y por supuesto que sabía de las pruebas. Soy bastante perspicaz, así que en realidad vi a través de las mentiras de Ethan. La verdad era que Emily era la esposa de Ethan. Ethan comenzó a trabajar duro después de conocer a Emily a través de un amigo en común. Temía que Emily no lo tomara en serio si no estaba trabajando correctamente. Emily me dijo que encontró lindo a Ethan, que era un año menor que ella. Comenzaron a salir.
Tenían una relación seria con el matrimonio en mente. Después de conocer a los padres de Emily, Emily le pidió a Ethan que le presentara a sus padres. Ethan le dijo: «Oh, mi mamá está gravemente enferma, ha estado en el hospital durante mucho tiempo, por lo que puede ser difícil para ti conocerla. Pero si quieres conocer a mi papá, podemos cenar algún día». Esta cena fue la noche en que llegaron a casa borrachos. Siempre he querido casarme y me enamoré de Ethan a primera vista. Quería estar con ellos, así que todo sucedió rápidamente. Puedo decir que Ethan realmente me ama. Pero también estaba preocupada. Miller es un apellido poco común en esta ciudad, y no pude evitar notar que tu apellido como paciente era el mismo que el de Ethan. Pero Emily y yo solo éramos personal del hospital y paciente. Emily no podía hacerme preguntas personales. Siempre le molestó eso. Pero ya tienes 59 años, así que no puedo evitar hablar con personas más jóvenes que son amables conmigo. Terminé contándole a Emily algunas cosas triviales. Tengo un hijo. Vivió en Los Ángeles por un tiempo, pero de repente renunció a su trabajo y regresó a casa. Al principio solo trabajaba en trabajos de medio tiempo, pero luego de repente se motivó y consiguió un trabajo de tiempo completo. Estoy feliz por él, pero me odia y no me habla. Es realmente triste. Era solo yo quejándome con Emily. No es como si hablar con ella fuera a resolver algo. Me sentí mal por hacerle escuchar mis quejas. Pero Emily me escuchó atentamente. Probablemente tenía una corazonada desde ese momento. Mientras hablo contigo, señora Miller, no puedo evitar sentir que la madre que Ethan describió y tú no coinciden. No hice ninguna investigación personal, pero escuché que ibas a tomar un autobús al hospital hoy, así que me arriesgué y esperé en la estación. Era cierto que iba al hospital por una semana para hacerme unas pruebas, pero quería un día para mí sola. Estaba planeando quedarme en un hotel de negocios cerca del hospital ese día. Pero conocer a Emily cambió todo. Ahora estaba en casa de Emily. Decidimos darle una lección a Ethan y a George. Este era el plan de Emily. ¿Por qué haces esto? No te beneficia de ninguna manera. Es cierto que este era un asunto familiar. No había razón para que Emily me ayudara. Pero Emily no era alguien que actuara por interés propio. Mientras hablaba contigo, señora Miller, comencé a pensar que eras una persona maravillosa. Has hecho todo por tu familia sin quejarte. Te vi como una madre y esposa maravillosa. Pero entonces mi prometido me dijo que su madre había fallecido, y cuando estuve segura de que eras tú, me rompió el corazón. Desde la perspectiva de Emily, no importaba si su futura suegra estaba viva o no. Algunas personas incluso podrían estar felices de evitar tratar con una suegra. Pero Emily no era así. Desearía que fueras mi madre. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y he estado viviendo con mi padre desde entonces. Realmente no sé cómo es el amor de una madre. Entonces te conocí, señora Miller, y mientras hablábamos, realmente pensé que eras una persona maravillosa. Fue por la misma época que conocí a Ethan. Realmente sentí que había sido bendecida con encuentros maravillosos. Emily se sintió traicionada por Ethan. Podía entender lo impactante que debe ser descubrir que la persona que amas te ha mentido. Aunque nuestras situaciones eran diferentes, yo había sido maltratada por mi esposo e hijo. Entendía cómo se sentía. Emily vio lo herida que estaba. Estaba dispuesta a arriesgar su matrimonio con Ethan para ayudarme. Ya no estaba sola. Saber eso me dio el coraje para llamar a George. Después de que Emily terminó de hablar, respiré hondo y regañé a George. Hemos estado juntos durante mucho tiempo, pero nunca apreciaste nada de lo que hice. Al final, me trataste como un trapo desechable. Creo que esta es una razón más que suficiente para un divorcio. Pronto recibirás tu pensión, así que vive de eso. Sé que todavía vas al casino, así que si reduces eso, deberías poder ahorrar algo de dinero. Espero que nunca tengamos que volver a vernos. Colgué a George, ignorando sus súplicas de que esperara. Emily bloqueó su número en mi teléfono. Al mismo tiempo, Emily respondió a su propio teléfono. Finalmente contestas. Emily inmediatamente puso la llamada en altavoz. Podía escuchar claramente la voz de pánico de Ethan al otro lado. Emily le explicó todo lo que le había dicho a George.
Al principio, Ethan pensó que era una broma y la ignoró, pero cuando escuchó mi voz, comenzó a entrar en pánico. No, no puede ser. No sabía nada de esta conexión. Por supuesto que no, no te lo dije. Emily, me engañaste. Cuando Ethan dijo eso, el comportamiento de Emily cambió por completo. Como mujer, podía decir qué tipo de emoción estaba sintiendo. Los hombres realmente no tienen ni idea. Solo piensan en el presente. Tú eres el que me engañó, Ethan. Me dijiste que tu madre estaba enferma terminal y no podía conocerme. Incluso dijiste que había fallecido. Sabías que era la hija del director del hospital y aún así me dijiste una mentira tan horrible. Yo, Ethan tartamudeaba, pero ya era demasiado tarde. Mentir para salir del paso no tiene sentido. Cuantas más mentiras dices, mayor es la reacción cuando se exponen. Cavó su propia tumba. Si quiere culpar a alguien, que se culpe a sí mismo por maltratar a su madre. Mamá, por favor, perdóname. No quería escuchar sus disculpas ahora. Si hubiéramos hablado las cosas correctamente antes de que esto sucediera, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero George y Ethan arruinaron su propia felicidad. No había nada más que hacer. Ethan, divorciémonos. Odio a los mentirosos más que a nada. Mi madre era una gran mentirosa. Engañó a mi papá. Ethan comenzó a llorar al otro lado de la línea después del repentino anuncio de la separación. No, realmente te amo, Emily. No puedo confiar en las palabras de alguien que me ha mentido aunque sea una vez. Adiós. Emily colgó y bloqueó el número de Ethan. Nos comunicaremos a través de abogados a partir de ahora. También le he pedido a un abogado que se encargue de su caso, señora Miller, así que no se preocupe. Me sorprendió. Oh, no, no tienes que hacer eso. Traté de negarme, pero Emily negó con la cabeza, sosteniendo mi mano. Esto es algo que quería hacer, y en este momento no eres una extraña para mí, señora Miller. Déjame hacer esto por ti. Sentí que sería grosero rechazar su oferta. Decidí dejar todo en manos de Emily. Más tarde, recibí una llamada del abogado informándome que mi divorcio de George había finalizado. Pude reclamar una compensación por el estrés emocional que me causó. George siempre me menospreció diciendo que no podía hacer nada, pero en realidad era él quien no hacía nada. George no puede limpiar, por lo que la casa se convirtió en un basurero. El gobierno local incluso emitió una advertencia. Ahora pasa sus días solo, esperando su pensión, simplemente mirando al vacío. Ethan también fue abandonado por Emily. No pudo soportar la presión de los abogados y del padre de Emily, el director del hospital. Emily me dijo que estaba llorando cuando firmó los papeles del divorcio. Me sentí un poco mejor después de escuchar eso. Ethan se deprimió después de romper con Emily. Comenzó a descuidar su trabajo y finalmente lo despidieron. Solo comenzó a trabajar para casarse con Emily, por lo que era inevitable que renunciara después de que rompieron. Ahora desempleado y de 30 años, Ethan no tiene ninguna posibilidad de encontrar un nuevo amor. Al igual que su padre, se dice que pasa sus días en soledad. En cuanto a mí, me sometí a un examen más a fondo después de las pruebas iniciales. Afortunadamente, me dijeron que no necesitaba tratamiento urgente. Me sentí aliviada. Sin embargo, mi situación aún requería un control cuidadoso. Continué recibiendo chequeos regulares en el hospital donde el padre de Emily se desempeñaba como director, y Emily y yo seguimos en contacto. Aunque nuestra conexión legal se cortó después de mi divorcio, todavía sentíamos un vínculo, incluso si solo éramos una expaciente y una miembro del personal del hospital. Sentí que había ganado una verdadera hija. Emily también me consideraba su segunda madre. Comenzó a invitarme a almorzar de vez en cuando, solo nosotras dos. 6 meses después, Emily, ahora de 30 y tantos años, se casó. Tanto Emily, su padre como el novio me pidieron que asistiera a la boda. Me sentí un poco fuera de lugar siendo una extraña, pero durante el discurso de la novia, Emily dijo algo sobre mí que nunca olvidaré. La señora Miller y yo somos como amigas, como una segunda madre e hija. Es una de las personas más importantes en mi vida.